Propósito de largo plazo. Bueno, en este capítulo vamos a ver que tenemos que estar informados y actualizados sobre qué cosas se pueden hacer en el mundo, ¿no? O sea, en el mundo hay una gran abundancia, hay muchísimas cosas que podemos hacer, se puede hacer de todo y tenemos que ser conscientes de todo lo que se puede hacer, ¿no? En principio tener un pantallazo de cuántas cosas hay en el mundo. Yo acá les voy a dar algunos ejemplos, algunos son, en realidad, son bastantes, pero hay mucho más también, hay muchísimo más que esto también, aparte. Y le corresponde a cada uno de ustedes investigar y actualizarse sobre qué cosas van saliendo, qué otras cosas se pueden hacer. Entonces vamos a empezar. Diseño gráfico. Bueno, el diseño gráfico incluye varias cosas, ¿no? Pero dentro de diseño gráfico, a veces el diseño gráfico va junto con la fotografía. Va diseño gráfico y fotografía, los dos juntos. Dentro de la fotografía hay todo tipo de subcategorías, ¿no? Porque está la fotografía de moda, los books de fotos, o sea, que le sacamos fotos a modelos. Fotografía de retratos, street photography, que es la fotografía en la calle, fotografía deportiva, que es, y cada tipo de fotografía requiere un equipo en particular, ¿no? Bueno, está el fotoperiodismo, por ejemplo, eso ya es algo muy, muy interesante. Hay gente que se dedica a crear tipografías, o sea, dedica mucho, mucho tiempo a crear una tipografía propia o varias tipografías, ¿no? Así que esa es otra cosa, otra actividad que se puede hacer. Otra cosa que se puede hacer es sobre cine, o sea, ser especialista en algún área del cine, ya sea en guión, hacer cortometrajes, o estar en la cámara, o estar en la producción, o distintas cosas se pueden hacer, ¿no? Ya el cine y los cortometrajes son cosas que bueno, requieren de muchas habilidades y de un equipo grande de gente, ¿no? Para hacer un cortometraje se requiere de muchas personas. Pintura. Pintura es otra de las actividades que hay en el mundo que se puede hacer, y dentro de la pintura está la pintura abstracta, pintura figurativa, pintura naif, todo tipo de, bueno, no sé, se pueden pintar rosas, hay muchos motivos, paisajes, ¿no? La pintura puede ser, o retratos también. Dentro de la pintura hay manzanas también, hay gente que dibuja manzanas, la naturaleza muerta. Muy interesante. Pintura, ¿no? Entonces, aparte de la pintura, también está la escultura. La escultura, que también es un arte muy interesante, con los distintos materiales, hacer esculturas en distintos materiales, eso es algo muy, muy interesante que se puede hacer. Otra cosa es el dibujo, la ilustración, dibujo por ejemplo de caricaturas, o un dibujo más realista, o dibujo hiperrealista también. Caligrafía oriental, por ejemplo, caligrafía japonesa, caligrafía coreana, caligrafía china. Eso también es algo muy interesante, que se hace con un pincel, es muy linda la caligrafía. Bueno, esa es otra de las actividades que hay para hacer en el mundo, y tenemos que conocer qué es lo que se puede hacer en el mundo, cuántas disciplinas, cuántas cosas hay en el mundo que se pueden hacer, cuántas oportunidades, cuántas actividades puedo realizar, ¿no? Vamos a seguir. Instalaciones artísticas. Bueno, esto es algo también muy innovador, que los podemos ver en los museos, ¿no? En los museos vemos instalaciones artísticas, eso ya es algo que se puede hacer. Origami. El origami es plegar papeles, es una técnica japonesa para plegar papeles y hacer distintas formas. Se pueden hacer grullas, barquitos, hay muchas cosas que se pueden hacer con el papel, plegando el papel, ¿no? Ese es todo un arte, el arte del origami, y bueno, hay mucho para hacer. Otra cosa que está surgiendo, que está muy de moda, es el cosplay. Es vestirse con un
puede ser con algún personaje de superhéroe, disfrazarse, ¿no? Disfrazarse, y también esto se puede combinar con la fotografía, porque uno combina la fotografía con el cosplay, y eso ya, ahí ya estamos uniendo las cosas. Bueno, vamos a pasar a otra sección, artes musicales, por ejemplo. Entonces, dentro de artes musicales podemos aprender a tocar el piano, el teclado. Y dentro del piano y el teclado hay muchísimos estilos, porque está el piano clásico o está el piano popular, ¿no? O sea, las obras más, puede ser de rock, o obras folclóricas, o si no, obras más tradicionales como Mozart, Beethoven, Chopin. Tenemos el canto, por ejemplo, es otra de las cosas que se pueden hacer en el mundo, ¿no? Podemos cantar, y cantar es algo muy recomendable, es muy lindo cantar. También muchos estilos musicales que se pueden cantar, ¿no? Está el canto lírico también, por ejemplo, ¿no? Ya es una subcategoría. Guitarra, bueno, dentro de guitarra está guitarra clásica, está la guitarra española, está la guitarra eléctrica, el bajo, está el bajo, el contrabajo, eso también es otra posibilidad, tocar el bajo, tocar la batería o hacer percusión, por ejemplo. Otra cosa que es muy interesante es la lutería, el tema de los luthier. No sé, uno se puede convertir en luthier si aprende a diseñar instrumentos musicales, ¿no? Es crear los propios instrumentos musicales y venderlos, cosa que es muy bueno, muy interesante, construir instrumentos musicales, eso es la lutería. Yo me acuerdo que una vez hice un curso en el Centro Cultural Coreano sobre samulnori. Samulnori es una forma de percusión coreana tradicional, muy interesante. Me gustó mucho ese curso y es una de las tantas cosas que se pueden hacer. Otra cosa es coleccionar partituras antiguas. Por ejemplo, se pueden vender las partituras antiguas. Hay gente que vende partituras, que se dedica a vender partituras. Eso es una posibilidad. Composición musical. Bueno, la composición musical, a mí me gusta componer música, es algo maravilloso, es creatividad pura, me encanta componer música. Bueno, el MIDI, por ejemplo, el MIDI, yo también lo que hago es componer música a través de un teclado MIDI, que es un controlador MIDI, muy interesante el protocolo MIDI. Conjuntos musicales. Bueno, por ejemplo, uno lo que puede hacer es, una vez que uno aprende a tocar, a dominar más o menos un instrumento musical, uno puede entrar en un conjunto musical y tocar con otros músicos y hacer shows en vivo, hacer viajes, giras, tocar en distintos lugares, grabar videos, subirlos a las redes sociales. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Otra cosa es la historia de la música, o sea, podemos conocer sobre la historia de la música, los distintos periodos, el barroco, el clasicismo, el romanticismo, todos los periodos, ¿no? Todos los periodos y todo de la historia de la música, también la historia ya desde antes también, hay mucho para estudiar sobre la historia de la música. Otra de las cosas que se pueden hacer en el mundo es periodismo, por ejemplo. Se puede hacer periodismo y hay todo tipo de subcategorías de periodismo, ¿no? Otra cosa que se puede hacer es locución. O sea, bueno, de hecho yo ahora estoy haciendo una locución, ¿no? Ustedes se dan cuenta que estoy acá como locutor. Dentro de la locución hay muchísimas cosas que se pueden hacer con la locución, como artista de doblaje, por ejemplo. Uno puede ser artista de doblaje, voiceover. Otra cosa es que uno puede hacer radio también. Podemos ser conductores de radio, panelistas, columnistas de radio o televisión también, ¿no? Mezcla de audio. Bueno, podemos dedicarnos a hacer mezclas de audio, que eso es algo muy interesante, que es mezclar distintos canales de grabaciones de sonido y dejarlas en equilibrio, dejarlas en balance, que haya una mezcla final
bien, correcta, prolija. Otra cosa es el mastering, es masterizar una pieza musical. Es algo muy técnico, ¿no? El mastering, cosa que se puede ser ingeniero de sonido, por ejemplo, para saber más sobre estas cosas, o producción musical. También uno puede ser operador de sonido, eso es algo muy, muy interesante. Operar sonido es estar con una consola, detrás de una consola, manejando los parámetros, haciendo sonido en un evento, en una fiesta, en varios lugares. Hay varios lugares que necesitan un operador de sonido. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Hay mucho más para hacer, ¿no? Hay muchísimas actividades en este mundo tan abundante. Otra cosa que podemos hacer es el tema de los idiomas. Aprender distintos idiomas. Bueno, por ejemplo, podemos tener un primer idioma, un segundo idioma y un tercer idioma. Eso es algo muy interesante. Inglés, portugués, coreano, japonés, chino, francés, italiano, alemán, cosa que nos permite viajar también, nos permite conocer otras culturas. Bueno, eso es algo muy, muy, muy interesante, muy enriquecedor. Conocer idiomas, conocer un segundo idioma es muy, muy importante. Podemos conocer mucho sobre empresas también, saber sobre empresas, saber sobre emprendimientos, sobre pymes, sobre empresas más chicas de hasta tantos empleados, o empresas multinacionales. Podemos saber mucho sobre empresas multinacionales, sobre la fintech. Podemos también saber sobre economía colaborativa, qué es esto de las aplicaciones que están saliendo, las aplicaciones emergentes, la gig economy también, la gig economy, la economía del conocimiento es algo que está sonando mucho. Bueno, podemos especializarnos en estos temas, podemos conocer más sobre estos temas. Vamos a seguir con más posibilidades que hay en el mundo. Experiencia del cliente. Podemos hacernos expertos en experiencia del cliente. Podemos saber mucho sobre atención al cliente, comunicación, trato interpersonal, cómo atender bien a los clientes, ¿no? Cómo también imagen personal, todas las cosas que tienen que ver con la atención al cliente. Podemos saber mucho sobre recursos humanos también. Las tendencias, es bueno por eso estar actualizado, saber cuáles son las tendencias, qué es lo nuevo, qué es lo último que está saliendo. Marketing digital, bueno, dentro del marketing digital ustedes ven que están los océanos azules, los océanos rojos y bueno, hay tantas cosas para saber sobre marketing digital. Otra cosa que no mencioné es el podcast también. Bueno, el podcast es algo muy bueno, muy, muy interesante. Podemos saber mucho sobre ventas. Hay gente que sabe vender lo que sea, cualquier producto puede vender. O sea, venden y saben vender todo. Y tienen una cartera de clientes, ¿no? Oratoria persuasiva. Esto de saber hablar en público es algo muy importante, saber hablar en público. Esta es otra de las cosas que podemos hacer, en las que podemos especializarnos, ¿no? Son todas oportunidades, todas posibilidades que hay en el mundo. Otra cosa que podemos estudiar es liderazgo. Podemos ser especialistas en liderazgo situacional. Bueno, hay varios tipos de liderazgo. Podemos saber mucho sobre publicidad. Por ejemplo, podemos ver muchas publicidades, analizarlas, saber mucho saber crear una publicidad, saber todos los procesos de qué implica hacer una publicidad, ¿no? Podemos ser especialistas en publicidad. Vamos a seguir adelante porque hay muchas cosas que se pueden hacer en el mundo. Podemos saber mucho sobre la tecnología blockchain. Podemos saber sobre blockchain, sobre criptomonedas, sobre Bitcoin, sobre Ethereum. Podemos saber sobre contratos inteligentes. También está la industria 4.0, Internet of Things, inteligencia artificial, cosa que es muy interesante todo lo que está surgiendo con la inteligencia artificial. Podemos saber mucho sobre estos temas, investigar, profundizar, ¿no? sobre estos temas.
podemos saber sobre casas inteligentes, de qué se tratan las casas inteligentes, las ciudades inteligentes, la robótica, saber de robots, saber más sobre los robots. La carrera espacial, por ejemplo, podemos saber qué es esto de la carrera espacial, de crear nuevos materiales, de viajes al espacio, de investigación, de observación, ¿no? De astronomía. Autos eléctricos, podemos saber más sobre autos eléctricos, o autos de alta gama, o autos antiguos. Podemos saber más sobre las nuevas tecnologías, automóviles que se conducen solos, también hay muchas cosas para ver sobre eso. El tema de las neurociencias es muy interesante también, es algo muy interesante para estudiar. Podemos saber mucho sobre yoga, meditación, mindfulness. Podemos saber sobre física cuántica, mecánica cuántica, o sobre física newtoniana, saber sobre experimentos de física, saber lo que es un movimiento rectilíneo, uniforme, y aceleración, y energía potencial gravitatoria. Sobre matemática, también la matemática es un campo muy interesante sobre el que podemos especializarnos, saber mucho sobre derivadas, integrales, leyes matemáticas, que hay muchísimas leyes, hay muchísimos autores de leyes, hay el álgebra, por ejemplo, matemática y álgebra podemos saber los dos. Lógica, la lógica también es muy interesante. La química, podemos saber sobre química, termodinámica, electrónica, por ejemplo, podemos saber sobre circuitos integrados, los transistores, los circuitos integrados, las plaquetas, ¿no? Todo lo que implica la electrónica, los capacitores, las resistencias, los resistores. La permacultura, por ejemplo. La permacultura es algo que es interesante. Meteorología, por ejemplo, saber sobre tipos de nubes, saber sobre vientos, sobre el clima, saber cómo va a estar el tiempo mañana, ¿no? Si va a llover, si no va a llover, pero aparte, podemos hacer también, se pueden hacer pronósticos a más largo plazo sobre el clima. Saber sobre los vientos en las distintas capas de la atmósfera, saber sobre las capas de la atmósfera, la mesósfera, la estratosfera, la ionosfera, por ejemplo, y la troposfera, que es la placa, es donde estamos actualmente, ¿no? Después podemos saber sobre aviación, podemos conocer mucho sobre aviones comerciales, aviones de línea aérea, podemos saber sobre aviones más chicos, planeadores, podemos saber mucho sobre aviones también, cosa que es muy muy interesante. Dentro de los aviones podemos saber sobre, por ejemplo, el GPS o los distintos instrumentos que se usan en los aviones también, sobre el panel de control, que eso es muy muy interesante. Podemos saber sobre navegación, la navegación, sobre barcos, sobre veleros, saber sobre todo, y cómo es un plan también, un plan de navegación. Podemos saber, por ejemplo, algo que es muy importante para hoy en día, es saber de lenguajes de programación, saber de Java, de C++, de Visual Basic, no sé, hay muchos, de Assembler, no sé, hay gente que sabe de Assembler, de Python, de lenguaje R. Y hablando del lenguaje R, hay algo que está surgiendo, que es el científico de datos, es el Data Science, que es el que creo que es en lenguaje R. Es algo que hay que estar atento, ¿no? Son distintas cosas que se pueden hacer. Vamos a dar más ideas, porque hay más ideas también. Todavía nos quedan algunas ideas más. Podemos saber mucho sobre filosofía oriental o filosofía occidental. Por ejemplo, sobre el Zen, sobre Nietzsche, sobre Descartes, sobre el taoísmo, sobre Lao Tse, sobre Bodhidharma, Chuang Tzu,
Byung-Chul Han, que es un filósofo moderno, contemporáneo, Thich Nhat Hanh también, o el Dalai Lama. Bueno, podemos simplemente investigar sobre estos temas, que hay mucho, y podemos interesarnos en la filosofía, tanto oriental como occidental. Es conveniente saber de las dos, ¿no? Pero podemos especializarnos sobre una en particular. Otra cosa para terminar sobre artes marciales, que bueno, dentro de las artes marciales hay muchas especialidades. Está el Kung Fu, dentro del Kung Fu está el Kung Fu Shaolin, el Wushu, el Karate, el Taekwondo, el Sipalki, el Ninjutsu, el Kyudo. El Kyudo es con arco y flecha. El ninjutsu, bueno, es sobre los ninjas, es algo muy interesante, y toda la cultura que hay sobre el ninjutsu. Es un arte japonés. El taekwondo es coreano, es un arte coreano. La capoeira también, que es brasilero, o el Brazilian Jiu-Jitsu, el judo, el aikido, que es un arte japonés que tiene que ver con el manejo de las energías, muy interesante. El Jeet Kune Do, el Jeet Kune Do es el que hizo Bruce Lee. Así que bueno, estas son básicamente algunas ideas sobre qué es lo que se puede hacer en el mundo. Pero hay más, hay mucho más, y ahora le toca a ustedes agregar más contenido a esta lista. Agreguen ustedes, empiecen a pensar, empiecen a investigar qué es lo que se puede hacer en el mundo. Yo acá les doy algunas ideas, pero hay muchísimo más para hacer. Y dentro de esas categorías hay subcategorías, ¿no? Uno se puede especializar más en un área o en otra. Entonces fíjense bien qué cosas se pueden hacer en el mundo. Siempre estén atentos a nuevas oportunidades, a actividades, y a estar actualizados, ¿no? También porque todo va cambiando, todo va mejorando, entonces es importante estar informado y actualizado.